Bienvenidos a Sobre la Roca. Hoy vamos a ver un librito escrito por el apóstol Pablo, que es un solo capítulo, el libro de Filemón. Es una carta a un hermano en Cristo en Colosas, llamado Filemón, con una petición personal de parte de Pablo. Aunque es una carta personal, es dirigido a la iglesia en su casa también. Acuérdense que la carta a los colosenses, que acabamos de terminar de estudiar, estuvo enviada por medio de Tíquico, quien viajaba junto a Onésimo a Colosas, según Colosenses 4, versículos 7 a 9. Entonces, las cartas de Colosenses y de Filemón fueron escritas en el mismo tiempo y enviadas juntas. Veremos más detalles en estos primeros versículos. Entonces leeremos Filemón, versículos 1 hasta 7. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahora llegamos a entender que el previo pastor de los colosenses, Epafras, está encarcelado junto a Pablo. Y los comentaristas creen que Filemón es el pastor actual ahora de la iglesia de Colosas. También el hermano Arquipo está nombrado, quien en el fin de Colosenses fue animado a cumplir el ministerio que había recibido del Señor en Colosenses 4:17. La hermana Apia es entendida por ser la esposa de Filemón. Y se ve que existe una amistad muy cercana entre Pablo y esa familia. La carta tiene un propósito específico, pero con sabiduría, Pablo primero prepara el ambiente para recibir sus palabras. Empieza afirmando la fe y el gran amor manifiestos en Filemón, que lleva un buen testimonio que ha llegado hasta Roma. Vemos que Filemón está cumpliendo bien el rol del pastor con su trato con las ovejas bajo su cuidado, porque Pablo dice, por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Con su clara aprobación por la persona y el ministerio de Filemón, Pablo está listo para llegar al propósito de la carta. Leeremos versículos 8 hasta 14 que dicen: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Con confianza en su amigo, Pablo manda a Filemón su petición en la mano de mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, dice Pablo en versículo 10. Onésimo fue un esclavo escapado que llegó a convertirse al Evangelio bajo el ministerio de Pablo. Es un hijo espiritual de Pablo. El comentario Beacon describe el dilema que Pablo ahora tiene en 3 partes. 1, Pablo tiene la propiedad legal de Filemón,
con él en Roma y no le corresponde retenerlo con él. Y 2, si le guste la ley o no, el creyente, como Pablo, está llamado a cumplir y respetarla hasta que no le pida comprometer su fe. Y 3, Pablo vive otra realidad en Cristo, una que no reconoce diferencia en valor entre un amo y un esclavo, especialmente cuando los dos son de la familia de Cristo. En versículos 13 y 14, Pablo confiesa que deseaba tener a Onésimo con él para ayudarle, para ministrarle, pero no iba a hacerlo sin el consentimiento de su dueño Filemón. Al mismo tiempo le corresponde a Onésimo reconciliarse con Filemón por el bienestar de su propia alma. Sí o sí hacía falta que él volviera a Colosas para poner orden a su pasado. Hermanas, podemos estar perdonadas por Cristo, pero todavía tener la necesidad de poner algo bien de nuestro pasado. Estudiaremos otros pasajes sobre eso en los devocionales, pero puedo asegurarles que Dios honra a la persona que lo hace y es la manera de llegar a tener paz con el pasado. Leeremos versículos 15 hasta 22. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó y te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Con cariño, Pablo anima a su querido hermano Filemón de superar las costumbres de la cultura de tener esclavos y reconocer a Onésimo ahora como un hermano en Cristo. No solo eso, sino que le pide recibirlo como si él fuera Pablo mismo. Qué bello lo que Pablo propone en versículos 15 y 16, que quizás ese esclavo se escapó justamente como parte del plan de Dios para su salvación. El esclavo que Filemón perdió por un tiempo y le fue inútil, ahora puede recibir como siempre, para siempre, como un hermano en Cristo. Hermanas, Pablo propone cambios grandes en perspectiva para este hermano, de perdonar los prejuicios del día y ver a Onésimo con los ojos de su Padre Dios. Tenía que incluir perdón. En versículo 18, Pablo dice que si en algo le había dañado a Filemón o que le debía una deuda, de ponerlo a la cuenta de Pablo. Pero le acuerdo que Filemón mismo debe a Pablo, si él iba a pensar en cobrar deudas. Entonces le pide ser generoso del corazón y agradarle a Pablo en esa petición. Hermanas, ninguno de nosotros perdonamos porque tenemos ganas, sino que perdonamos por obediencia a Cristo y a su palabra. Perdonamos porque nadie tiene mayor deuda contra nosotras que la que tenemos con Dios. Y Él nos ha perdonado abundantemente, ampliamente. También debemos intentar hacer restitución si hemos dañado o defraudado al otro. Ese es poner la paz en el pasado, poner orden al pasado. Y Onésimo volvió a su amo Filemón para poner eso en orden.
Se ve que Pablo tuvo mucha confianza en su amigo y que iba a concederle su petición. Hasta le pide estar listo con una pieza para su próxima visita, porque confiaba que sus oraciones por su libertad iban a ser contestadas. Tuvo confianza en su amistad, pero también en el caminar con Cristo de su amigo. Es creído que Filemón sí libró a Onésimo. En un relato histórico habla de un obispo en la iglesia de Éfeso que tuvo el nombre Onésimo. Y acuérdense que ese es un nombre de un esclavo, entonces no era común que alguien se iba a encontrar con ese nombre de Onésimo en la iglesia. Entonces es creído históricamente que Filemón concedió la petición de Pablo. ¿Hay alguien que debes librar vos de su deuda con vos esta semana? ¿Hay alguien que debes perdonar la deuda? Te animo a reflexionar sobre relaciones también que deben ser restauradas, o por pedir perdón o por conceder perdón para el bienestar de tu propia alma. No esperes otro día o que pase otra semana más para ponerlo bien, hermana. Leeremos las salutaciones finales en versículos 23 a 25 que dicen: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Los compañeros de Pablo aquí son los que vimos en el libro de Colosenses: Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y los llama colaboradores en la obra. Mis amigas, somos colaboradores con Cristo cuando ponemos en práctica las enseñanzas de su palabra. Y lo que aprendimos de la carta de Filemón hoy es la necesidad de perdonar las deudas contra nosotras, pero también de seguir el ejemplo de Onésimo y buscar perdón y restauración, aun cuando sea difícil. La victoria es nuestra, salga como salga la situación, si obedezcamos y hagamos el esfuerzo. Es la manera de glorificar a Dios y de seguir viviendo sobre la roca, poniendo en práctica la santa palabra en nuestra vida diaria. Dios les bendiga en esta nueva semana.